Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hoy en Mindalia Televisión vamos a hablar de parapsicología y percepción extrasensorial. Vamos a compartir una entrevista junto a Mauricio Arenas. Él es ingeniero y licenciado en marketing de la UDP, con grado de magíster y estudios de filosofía y psicología. Es consultor senior, investigador y experimentador en fenómenos de percepción extrasensorial. Además, es director del Instituto de Parapsicología de Chile. Pues vamos a compartir un poco de misterio junto a Mauricio, que ya está preparado con nosotros. Hola Mauricio, ¿qué tal estás? Un placer. Hola Laura, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nosotros encantados, Mauricio, de que tratemos este tema que fíjate que no se trata tanto. En Mindalia no lo vemos muy a menudo, así que es genial que hoy podamos tratarlo contigo. Vamos a hablar primero, si te parece, de lo que es cada una de las definiciones que hemos dado título a esta entrevista: la parapsicología y la percepción extrasensorial. Fantástico. La parapsicología. Mira, mi definición es diferente a las que uno puede encontrar en algún diccionario o algún manual, porque obedece más a una experiencia y a un trabajo de muchos años. De hecho, la parapsicología hoy día, desde mi punto de vista, está en un proceso de cambio importante, de revolución, de reformulación también de muchas cosas, porque está tomando mucha fuerza y principalmente por los cambios tecnológicos, por las posibilidades que hoy se dan para poder hacer más experimentación e investigación. La parapsicología es como entender cómo. Bueno, es el estudio, la investigación y experimentación de los fenómenos paranormales o de percepción extrasensorial. Mirándolo desde un punto de vista de la psiquis, sería cómo esta psiquis del ser humano se relaciona, interactúa y, y cómo se maneja la información desde la psiquis con un entorno sin que medien o intervengan los sentidos clásicos u órganos perceptivos sensoriales como la vista, oído, olfato, gusto y tacto. Es decir, como un sujeto, un ser humano, se hace consciente de este entorno e interactúa con este entorno y obtiene información, o bien interfiere o afecta la materia que está, digamos, fuera del alcance normal. Ahora, ¿cómo esta interacción del sujeto con el entorno es justamente donde no interviene en ningún sentido, ningún órgano sensorial? Por lo tanto, podríamos decir que un ser humano está siempre en interacción con un entorno, pero no es consciente de aquella información en su totalidad. De manera que su estado de atención y de conciencia está más concentrada en lo que perciben solamente los canales perceptivos tradicionales, la percepción normal. Sin embargo, esta misma percepción normal en realidad tampoco es tan exacta, porque todo estímulo externo, sea lo que sea, un objeto, una persona, un animal, una situación, un evento, es interpretado subjetivamente, desde la experiencia de un sujeto, desde su mirada interna, desde sus sesgos y filtros, y finalmente esa información que obtiene la desvirtúa. Eso explica mucho los fenómenos de problemas de comunicación que tiene la gente en las familias, en las parejas, en las organizaciones. Entonces, podríamos decir, por lo tanto, si uno obtiene información del entorno, esa información se hace consciente de una manera distinta
no a través de los canales perceptivos clásicos tradicionales, se hace consciente sin que medie este proceso donde generalmente esta información se desvirtúa. Entonces podríamos decir que esa información puede ser mucho más exacta y precisa, inclusive, porque cuando el ser humano capta una información consciente ya, con un estado de conciencia, que no es a través de la clásica percepción, solo se hace consciente. No la cuestiona, no la desvirtúa, no la transforma, la puede interpretar obviamente, y esa información llega exactamente como es interpretada o percibida finalmente la información normal. O sea, como imagen, como sonido, como sensación. Increíble, ¿eh? Es un poquito mi mirada más de lo que es la parapsicología. Por lo tanto, este estudio, investigación y experimentación, pero de estos fenómenos que tiene la psiquis con el entorno de una manera distinta, donde esta psiquis puede influenciar en lo externo también, y ahí hablamos, ponte tú, de fenómenos como psicoquinesis, telequinesis, piroquinesis, sanación, que sería también trabajo de una psiquis energética hacia una persona, animal u otra cosa que esté en el exterior. Entonces, esto es lo maravilloso de la parapsicología, que hoy día ya no hablamos de cosas ficticias o de la posibilidad. Son fenómenos que claramente hoy día la mayoría, por lo tanto, están ya demostrados. Y como la parapsicología es el estudio de la investigación y experimentación, aborda una metodología científica, donde evidentemente hay una investigación que puede ser tanto cuantitativa o cualitativa o híbrida, de manera que utiliza también herramientas y tecnologías que hoy día demuestran una fenomenología. Ahora, claramente estaría ahí la diferencia en que esta fenomenología, esta experimentación de campo, cuesta en alguna medida en la repetición del fenómeno. Sin embargo, sí hoy día hay muchas fenomenologías que pueden ser repetitivas, ¿ya? Y se pueden experimentar de forma mucho más fácil con las tecnologías. Eso sería en cuanto a lo que es la idea del concepto de la parapsicología, desde un enfoque más científico, desmarcándonos un poco de lo que puede ser una mala interpretación o supuestos que en alguna medida pueden confundir, porque existe mucho desconocimiento de la parapsicología, y como hay tanto desconocimiento, la gente interpreta y malinterpreta cosas de lo que es, en el fondo, esta disciplina más científica. Muy bien, Mauricio, gracias por el aporte. Y bueno, estaba comprobando aquí que este tipo de experiencias, ¿no? Que nos comentabas desde la parapsicología, a ti te han permitido demostrar la existencia de diferentes ramas como la visión remota, la visión duermo-óptica, visión extraocular y la clarisensibilidad. Esto me interesa muchísimo porque, bueno, en Mindalia es verdad que siempre vemos más allá, ¿no? De lo que se contempla a primera visión. Así que yo creo que viene justamente al cuento que hablemos de estas cuestiones. Bien, mira, el primero, visión remota, que es una área de la clarividencia, porque en el fondo es la capacidad de un sujeto de poder obtener información remota, a distancia, indistintamente del tiempo-espacio, y a distancia obtener información de algún objeto, sujeto, evento, situación, lugar. Lo interesante es cuando el sujeto desarrolla esta capacidad, que todos tenemos capacidades paranormales, pero no somos conscientes. Por lo tanto, nuestro estado de conciencia, si uno tiene una experiencia, porque todos tenemos en algún minuto experiencias que pueden hacer hasta por casualidad, por accidente, pero las personas desde la racionalización, desde la intelectualización, empiezan a hacer una explicación, no, esto tiene que haber sido esto y lo otro, y finalmente esa experiencia la
la convierten en una cosa como rutinaria o le ponen otra explicación. O sencillamente no hay explicación y se olvida. En el caso de la visión remota, esta capacidad de poder obtener información a distancia es potente, porque estamos hablando de a distancia, o sea, cualquier parte del mundo. Bueno, nosotros hicimos una experimentación con un centro de investigación en Buenos Aires y Santiago de Chile. Hicimos un trabajo en el cual una persona iba a un lugar y desde Santiago de Chile yo obtuve mucha información, pero muy precisa, donde dibujé prácticamente todo lo que esta persona estaba fotografiando y mucho más de lo que también fotografió. Entonces, el alcance que tiene es potente. Por ejemplo, la visión remota nosotros la ocupamos en el instituto para ayudar a buscar personas extraviadas. Entonces ahí hay un trabajo también que puede ser aplicado como un beneficio para la sociedad con esta capacidad. Entonces la visión remota tiene esa gracia. El estado es un estado de conciencia donde uno pone la atención, la intención y la concentración en lo que quiere obtener sin que ni siquiera tenga coordenadas, ni el lugar determinado, si estamos buscando una persona, por ejemplo. O si vamos a un lugar también, como hicimos el ejercicio con Argentina. Y después de hacer varias experimentaciones, la conclusión es que el fenómeno es real, existe, se demuestra y tiene una precisión altísima, altísima. En el caso de la visión dermo-óptica, por ejemplo, en la capacidad de poder ver con los ojos vendados, en realidad, no ver a través de los ojos, sino que ver a través de la energía tocando, por eso es dermo, de piel, dermo óptica, de ver tocando. Entonces, es un ejercicio que permite que la persona tenga información de imágenes. En este caso, yo más que yo ser el mismo que experimenta y ve el ejercicio, lo hicimos con mi hija, que tiene esa capacidad, y repetimos el ejercicio varias veces, aumentamos los niveles de control en vendajes, en alguna forma de evitar que pudiera haber una posibilidad de ver imágenes que las vea entre los ojos. Entonces se ocupó una serie de controles, cambiando los manuales o digamos las imágenes de los diferentes álbumes o revistas que estamos entregando y al azar, usando también elementos de azar como el dado que elija la serie de libros, la página al azar y viendo imágenes que ella nunca había visto. En la serie de repeticiones que hicimos, donde fuimos mejorando los sistemas de control, el resultado siempre, fíjate Laura, fue espectacular. O sea, detalles importantes. Lo que uno puede también deducir de esa experiencia es que ella ve desde su mapa también, desde su esquema mental, desde cómo ella percibe la realidad. Por lo tanto, ella particularmente, además siendo una niña con síndrome de Down, dentro de la inocencia que tiene un niño y puede decir lo que está ahí. Entonces, la experimentación que hicimos con ella fueron varias y resultaron también muy extraordinarias. Bueno, esas están grabadas, esa uno las tiene como un registro. Eso es lo otro importante, entendiendo este mundo de la parapsicología, hoy día con las tecnologías podemos guardar evidencia, lo que hicimos con Argentina también es conectarnos con información, el tipo saca la foto, la envía por correo, yo primero le envío la información, el boceto, todo lo que yo levanté como información, él después me manda la foto, hace un análisis comparativo simultáneamente, gracias por supuesto al internet, a las posibilidades que tenemos ahí. Y acá, gracias a poder grabar, repetir la experimentación. Entonces, es increíble, Laura, cómo uno que ya está como más metido en la experimentación puede ir verificando, revisando la experiencia. Pero en definitiva, cuando uno está más consciente y más atento de cómo interpretar la información, se da cuenta de que es un constante fluir de información.
Y cuando uno está más consciente, no es que se vaya a volver loco, ni mucho menos, ¿ah? Sencillamente uno está más claro en la información que llega, la reconoce. Es como tener la capacidad también de ser más conscientes de uno mismo para entender la información que recibe. Porque tú recibes información de muchas partes, ondas electromagnéticas, ondas sonoras, radiales, frecuencias, etcétera, temperaturas, mucha información. Pero en alguna medida, por supuesto, también el sujeto filtra y selecciona lo que le interesa y lo que le sirve. Pensemos también que el ser humano es un ser que está eh, en un entorno y tiene que adaptarse, tiene que acomodarse, tiene que de alguna manera sobrevivir en un entorno, de manera que ese proceso adaptativo también condiciona estas capacidades que son más sensoriales perceptivas en el plano tridimensional. Entonces eso también es como entendible por qué pasa que estos fenómenos quedan un poco más en el camino, Laura. Claro, entonces no todos están más conscientes. Y por otro lado, uno piensa, si uno piensa cómo el ser humano vive hoy en día, vive bombardeado de información a través de las redes sociales. Entonces, ¿dónde está poniendo su atención? Vive a través de todo lo que le genera la televisión, y especialmente las noticias, que son un fluir de información negativa normalmente, que accidentes, que muertes, que incendios. Por lo tanto, la persona, eso es lo que está absorbiendo como un input de información. Y finalmente, su mente funciona en base a lo que recibe como información. Y su capacidad de percibir se concentra, por lo tanto, en esos estados más de alerta, más de preocupación, más de temores, más de miedos. Entonces, claro, tenemos un ser humano que evidentemente le cuesta mucho más conectarse con estados de conciencia distintos, o con estados más de espiritualidad, o con el mismo proceso tan simple como de autoconocimiento, saber qué es lo que estoy sintiendo. Y aquí conectamos inteligencia emocional también, conectamos porque uno siente y la emoción te mueve también. Entonces, hoy día el exceso de información también negativa interviene y afecta negativamente en este proceso de desarrollo de conciencia y evolución de conciencia. Por lo tanto, yo asocio mucho el fenómeno de la percepción extrasensorial del ámbito de la psicología científica, lo asocio mucho con la evolución de los estados de conciencia. Por lo tanto, yo creo que, por eso pienso que va a ser, va a crecer mucho, se va a expandir mucho más cuando la gente empiece a entender qué es en realidad la parapsicología y para qué nos sirve. ¿Para qué nos sirve la parapsicología? Para entendernos más, para comprendernos más, para poder entender de qué se trata, en qué plano estamos, qué estamos haciendo. Y cuando yo hablo de este sujeto que está en un entorno, hablo de todos los fenómenos, ¿eh? Todos los fenómenos más sutiles. Entonces, este ser humano, y está dentro del ámbito de la parapsicología, si se conecta o recibe información, por ejemplo, de otro sujeto, hablamos de telepatía. Si recibe información de un ser desencarnado, un espíritu, eso también es un acto telepático, pero a nivel de otra dimensión, con otro tipo de ser, o bien otros tipos de seres también. Entonces, esta mirada mucho más amplia de la parapsicología puede integrar toda esta fenomenología de distintos tipos de fenómenos que el sujeto vive día a día. Pero como nuestra mirada de ser humano es más fragmentada, no se ve ese todo, se ve lo parcial. Y este análisis parcial de lo que son partes de este todo son los que en alguna medida pueden mantener la atención y captar y motivar en cierta medida, pero en forma muy segmentada. Ahora, claramente la difusión del conocimiento, como lo hace Mindalia,
como también nosotros hacemos con el instituto y muchos más en el mundo, significa que esta expansión de conciencia, esta forma de ayudar a entender estas realidades, nos va a permitir que las personas también con el tiempo vayan aprendiendo a distinguir, a discriminar lo que sienten, lo que perciben y cómo relacionarse más en armonía con ese entorno. Y Laura, ¿sabes que uno de los problemas que pasa con esto es que la gente vive con temor y miedo? Entonces, claramente el miedo evita. Una vez me preguntaron, me dijeron, ¿por qué la parapsicología se asocia al miedo? En realidad no es que la parapsicología sea sinónimo de miedo, porque como no sabemos mucho de parapsicología, lo que la gente asocia es lo que interpreta subjetivamente y eso es lo que le tiene miedo. O sea, en el fondo el sujeto tiene más miedo a lo que tiene internamente como información, traumas, miedos de infancia, una película que le asustó, de terror, y asocian brujería, demonios, asocian elementos negativos a la parapsicología. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la parapsicología. Mira qué interesante. ¿Ya? Por lo tanto, ahora yo sé que hay universidades en países más desarrollados que el tema de la parapsicología lo abordan de una manera mucho más potente, pero los países que estamos en Latinoamérica tenemos que ir aprendiendo ya de los países europeos y de las universidades, como esto tiene que ser también eh, parte de las mallas educativas de carreras que tienen que ver con estos temas como la psicología. La psicología, de todas maneras. Ahora, el otro fenómeno de la clarisensibilidad, también yo lo experimenté por accidente. Yo no preparé un escenario para experimentar. Fue todo dado, se condicionó por ciertas variables que estaban en mi casa. Entonces yo tenía mi oficina en una parte de la casa y cerquita mi señora atendía a sus clientes en un salón de belleza, pero ella tenía que entrar y pasar por mi oficina muchas veces cuando atendía, o por lo menos una vez, para qué sé yo, para hacer alguna cosa, buscar un material, cosas así. Entonces cuando ella pasaba, yo estaba trabajando. Entonces cuando yo estoy trabajando ahí, mi atención está en un acto rutinario. ¿Ya? Muchas veces los actos rutinarios que se hacen pueden tener ciertos niveles de fácil receptibilidad de información. Por ejemplo, la gente cuando teje, borda, pinta, dibuja, en alguna medida está como una especie como de sutil trance que apertura y uno ahí puede recepcionar también mucha información. Para mí el ejercicio de hacer trabajo rutino en el computador del trabajo que yo hago me tenía quizás como hipótesis en ese estado. Viene esa entrada mi señora, yo le comento a ella y le digo, bueno, yo sé que estás trabajando con una clienta tuya, no sé quién es, no sé cómo se llama, no la conozco, y de aquí para allá no se ve nada, estamos hablando de una separación de un muro, por lo tanto, lo único que te puedo decir es que esa señora tiene un problema de los riñones, dile que se vea los riñones urgente. Y mi señora me dice, sí, me dice Mauricio, esta señora está con un tratamiento justamente ahora, está con una diálisis, está todo un tema de, sí, sí, me dice, ah, ya, ok. Lo interesante es que ese pequeño ejercicio, cuando yo le doy la información, no estoy indagando ni preguntando, estoy afirmando algo, porque la información llega con una certeza, es lo que decía yo de antes, no es que yo interprete desde un estímulo clásico, sino que la información se salta toda esta parte y llega directamente a un estado de conciencia, de este yo consciente, y la información está, la transmito. Y ella reafirma, confirma esa información. Bueno, uno dice, bueno, puede ser coincidencia, casualidad. El tema es que esto se repite. Otro día entra el mismo ejercicio, yo trabajando, ella aquí. Si esto es el teletrabajo, también cambia muchas cosas. Entonces, va pasando y yo digo, la clienta que está contigo
tampoco, no sé quién es, no sé cómo se llama, sé que estás trabajando con una clienta tuya. Fíjate que tiene un tema al corazón, que se vea urgente. Mauricio se acaba de operar de cosas, le pusieron una cosita, un marcapaso, qué sé yo. Ah, ya, ya, ya. O sea, nuevamente, información, certeza, se dice, se reafirma. Ya van dos. Y ahí empieza esto. Y pasó, con personas que tenían un problema en la cadera, una cojera, personas que estaban con ansiedad, personas, todo, y repitiendo el ejercicio pero fue como un experimento natural. Entonces también eso es como, no necesitamos ir a un laboratorio en el ámbito de la parapsicología, no necesitamos ir a un laboratorio a cerrar puertas y hacer un experimento así como el clásico método científico experimental desde la física, desde la biología experimento, porque tienes que tener la capacidad de poder identificar el fenómeno, de alguna manera revisar, ver qué está pasando, verificar la información y ojalá validarla como se dio en este caso. Entonces fue increíble eso y se repitió hasta que cambié mi oficina hacia arriba y dije, bueno, ya. Entonces uno puede decir, mira, esto lo puede trabajar incluso a voluntad, sí, también se puede trabajar a voluntad, pero dentro de esta fenomenología, muchos elementos de fenómenos de percepción extrasensorial prácticamente vienen así, pero uno lo puede reconocer. Algo muy simple, por ejemplo, todas las personas tienen intuición, pero el problema es que las personas, esta intuición la mezclan con lo cotidiano, no la analizan, no la perfeccionan. Entonces, cuando tú ya la parte uno con la idea de que la intuición, digamos que la intuición, pues la intuición es una capacidad de percibir información en forma inmediata, donde te da una certeza de algo, sin que tampoco haya la posibilidad de inferir, deducir, concluir el evento. Porque si yo sé, tengo un antecedente, deduzco, puedo inferir. Eso no es intuición. Pero si no tengo ningún dato y es un acontecimiento que no tiene, y además que no es regular, algo que no pasa, y te llega información y tienes esa certeza, tú dices, ya, wow, va a pasar esto. Y no digamos que es bueno o malo, sino que es un acontecimiento que te puede ayudar a tomar decisiones. Entonces imagínate el abanico de posibilidades que puede tener una persona del ámbito empresarial, del ámbito de los estudios, familiar, personal, de pareja, de proyectos, cuando uno diga, ok, o sea, yo podría entonces intuir, sí, entonces tenemos dos grandes potencialidades, la capacidad racional, que toda esta lógica, esta capacidad analítica, deductiva, que nos ayuda a tomar muchas decisiones. Pero tenemos la intuición, esta otra gran capacidad que se complementa también con la parte racional. Si tenemos esas dos facultades, hay que complementarlas, hay que trabajarlas. Pero si la intuición es fuerte, ahí te quedas con eso. Aunque la otra parte te esté diciendo lo contrario. Entonces ahí la fuerza de esta certeza de la parte de la intuición, yo la tomo como verdad, certeza total. Y eso, Bueno, eso Mauricio, yo creo que la intuición realmente nos daba para una segunda parte, ¿no? Para de, continuar aquí, para hablar, pues, de todas durante maneras, durante horas. Yo creo que más o menos hemos entendido, ¿no? Dentro de que es un formato cortito y hemos tenido poco tiempo para el desarrollo, hemos comprendido, ¿no? Cómo funciona la parapsicología y cómo exacto. podemos, de alguna forma, desarrollar, ¿no? Esta Sí, percepción pues, extrasensorial desde diferentes puntos. Te voy a pasar la exacto. palabra porque estamos llegando al final de la entrevista para que puedas ser tú la persona que cierre este encuentro. Gracias, Mauricio, por estar en Mindalia. Gracias a ti, a Mindalia, por la invitación. Y para mí es una oportunidad y muy agradecido por esta posibilidad. Porque en el fondo, ¿de qué se trata? Se trata de difundir algo que es importante para la sociedad, para las personas, porque en la medida que nosotros seamos más conscientes de nosotros mismos, nos vamos a relacionar mejor, vamos a estar mejor y vamos a tener una vida mucho más de calidad. Porque cuando uno ya toma
toma claridad con estas cosas, empieza a potenciar su parte espiritual y mejora la relación con los demás. No hay miedo, no hay temores, no hay rabia, no hay enojo. Sencillamente uno disfruta mejor de la vida, ¿ya? Entiende, empatiza mucho mejor con los demás también y puede potenciar todas estas capacidades. Por lo tanto, parapsicología es sinónimo de apertura y desarrollo de conciencia, de espiritualidad. No tiene nada que ver con cosas negativas, al contrario.